Buen día, bienvenidos nuevamente al podcast de Ingeniería Industrial, donde cada semana entrevistamos a docentes, profesionistas e ingenieros que se encuentran laborando y que nos comparten sus experiencias, tips y aquellas herramientas que nos puedan servir como estudiantes o como futuros profesionistas. En esta ocasión nos acompaña la doctora Esmeralda Cuervo. La doctora Esmeralda Cuervo tiene una formación como licenciada en Comercio Exterior, una maestría en Administración y un doctorado en Administración y Desarrollo Empresarial. Doctora, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y es un gusto estar en este espacio para contribuir con la formación de estudiantes aquí en el Tecnológico. Perfecto. Doctora, ¿por qué estudiar licenciada en Comercio Exterior y después dedicarse a la docencia en ingeniería? ¿Qué es lo que le llamó la atención? Ok, bueno, estudié licenciada en Comercio Exterior porque me encanta todo lo que tenga que ver con el comercio de los productos a nivel nacional y a nivel internacional. En ese entonces, pues no había tanto el boom de la globalización y Ok, las telecomunicaciones y tampoco las redes sociales. Sin embargo, es algo que me llamó mucho la atención y decidí estudiar comercio exterior. Ya estando en la carrera, obviamente me enamoré aún más y bueno, concluí la carrera, pero yo tenía una beca por ahí de gobierno y me decían que tenía que continuar estudiando para poder continuar percibiendo ese ingreso ok, de gobierno y decidí hacer una maestría. La primera maestría que tengo es en educación ok. y empapada en la educación y estando estudiando dije, bueno, puedo hacer algo más y decidí, no sé, solicitar aquí un puesto de trabajo. El Ajá. Tecnológico fue el primer instituto u organización que me abrió las puertas y dije, por mientras voy a estudiar la maestría y voy a trabajar para sostener también mis ingresos y mis egresos económicos. Y ya estando aquí, pues por mientras aquí sigo después De de algunos años, 14 de años algunos años, de 14 laborando. años. Tocaste un punto importante que estudiaste y que te encantaba la carrera, y es algo creo que los estudiantes deben de sentir pasión por lo que están estudiando, porque al final de cuentas, lo he mencionado en varios episodios, lo que uno estudia quizá puede ser incluso más importante que con quién casarse. Claro, esas son de las, fíjate que coincido mucho contigo porque siempre les digo eso a mis estudiantes. Les digo, hay dos decisiones importantes. La primera es, ¿qué voy a estudiar? Es la Sí, primera claro, decisión importante, porque de lo que tú decidas vas a sostener la segunda, que es con quién voy a compartir mi vida de aquí en adelante, ¿no? es correcto. Entonces, son decisiones sumamente importantes porque les inviertes no solamente dinero, les inviertes tiempo y el tiempo es un factor que jamás regresa. Es correcto. Bueno, adentrándonos en lo que tú desarrollas como docente, vamos a hablar un poco acerca del clima laboral, de cómo es importante que los estudiantes conozcan que el clima laboral es algo que nos rodea y que nos puede impulsar, pero también nos ¿Sí? puede ir frenando en la formación, en el desarrollo como profesionistas. ¿Cómo catalogas el clima laboral y su importancia? Ok, es que principalmente cuando tú dices, el estudiante debe de enamorarse de su carrera, Ajá. tiene que tener pasión en su carrera, pero a veces no se informan. Ujú. Entonces, cuando egresan como profesionales o cuando van a la industria como estudiantes a hacer ya sea una educación dual, algún proyecto de residencia, ellos ya comienzan a vincularse con el sector laboral y para ello deben de estar eh, enterados de qué sucede en las industrias. Antes los contrataban solamente por el valor profesional, Ajá. actualmente ya no, porque el factor del clima laboral es algo que impulsa y propicia el alto desempeño del capital humano, que es el recurso más importante para las empresas. Entonces, los estudiantes deben de estar como muy empapados en cómo vincularse y adaptarse a las nuevas formas de trabajo de las empresas para poder llegar con un ambiente y una actitud positiva, adquiriendo la cultura organizacional y enfocado a los objetivos empresariales. Si no podemos adaptarnos a ese clima laboral, porque por ejemplo, en el aula Ajá. se les dice, ¿con quién quieres trabajar? Y ellos eligen a veces sus equipos de trabajo, Sí, es pero correcto. cuando llegan a una empresa no le dicen, ¿en dónde quieres Sí, trabajar? es ¿Con correcto. qué personas quisieras colaborar? Eso no sucede.
Ellos no conocen a las personas. En el aula conoces a tus compañeros, sabes sus oportunidades, sabes sus áreas potenciales, sus habilidades, cómo trabajan, porque ya llevan tiempo conviviendo. Cuando tú llegas a una empresa, desconoces la formación de todo tu equipo de trabajo, no conoces sus personalidades y por el factor que tú quieras, ellos tendrán que adaptarse a esa forma de trabajo, a ese ambiente de trabajo y a embonar no solamente profesionalmente, sino personalmente, porque tienen que aprender a interrelacionarse entre ellos para formar un equipo sólido que logre objetivos. Muy bien. Tocaste puntos bien importantes y que creo que es amplio para todas las carreras y todas las Así profesiones, es. desde el industrial, el gestor, el agrónomo, el electrónico, debe de tener esa capacidad de adaptarse. Si bien lo mencionaste, que quizá la globalización, la sociedad del conocimiento, las innovaciones es algo del día al día Así y que el es. mundo es completamente cambiante, una de las principales profesiones en adaptarse a eso son las ingenierías. Esa capacidad de adaptación, ¿cómo lo debe de desarrollar el estudiante? Bueno, es que la adaptación viene a través de la apertura mental que traemos y sobre todo de la inteligencia emocional que como seres humanos tenemos. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos emocionales. Estudiar al ser humano es muy complejo. Sí, a lo Imagínate, largo de la historia se ha así estudiado. es. Ujú. Entonces, ahora imagínate si tú tienes una empresa y tienes que liderar con 5 diferentes tipos de personalidades. Uno, como ser humano, no va y se quita el chip de que soy Esmeralda. No, soy licenciada en comercio exterior, doctora. No voy con la personalidad de mi profesión. Voy mezclando mi profesión con mi personalidad. Y los seres humanos somos muy emocionales. Entonces, yo les decía, si por ejemplo, César Toscano tuvo una situación externa que le provocó algún tipo de sentimiento, ya sea enojo, tristeza, ¿cómo te sientes en tu área de trabajo? Porque es mentira que los seres humanos dejamos Claro, nuestras emociones y nuestra vida personal fuera. Es mentira, nos acompaña. Y si tú estás con una emoción baja, la productividad que tú vas a tener es baja. Y si a ti te toca lidiar con las diferentes personalidades y emociones de tus compañeros, es como muy complejo para claro. poder embonar y lograr rendir y generar ese desempeño. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es identificar quién soy como profesional, quién soy como amigo, quién soy en la sociedad. Tengo que aprender a conocerme a mí mismo para poder desarrollar esa inteligencia y detectar en qué momento surgen esas emociones para aprender a controlar mi comportamiento. Entonces, eso que no te dice nadie Ok. y que, por ejemplo, profesionalmente no viene ninguna asignatura, lo tienes que aprender a desarrollar con el tiempo. ¿Por qué? Porque las empresas actualmente quieren personal muy valorado. Y ese valor no lo da solamente la profesión, lo dan las emociones, la personalidad, la educación, los valores, Es un etcétera. 360. El profesionista debe estar enfocado simplemente, si bien conoce y aplica y adquiere las herramientas técnicas que estos libros, que las clases dan, Así sin es. embargo, la parte de la mentalidad, la actitud y la disposición, sobre todo, a adaptarse es un valor que debe estar ahí y que no debe suceder un choque cuando llegas a la parte del trabajo porque no se enseñó en la escuela. Así es, porque la empresa no va a dudar Ujú. de tu conocimiento, porque al llevar un certificado, un título que avale un conocimiento, la empresa confía en que sabes, pero lo que no sabes es la forma en la que te adaptas. Y ahí es donde valoran más tu personalidad. Por ejemplo, le dan más valor actualmente los análisis psicométricos Ujú. que a la Las profesión. actitudes, ajá, Exactamente, porque dices, bueno, si no lo sabe, en el camino lo lo aprende, aprende. pero una personalidad no la puedo cambiar. Y hay personas que lejos de resolver un problema, pudieran Es provocar correcto, otros. es correcto. En una de las situaciones que mencionas es que de esas habilidades, actualmente se clasifican habilidades duras, habilidades blandas, y las habilidades blandas de los que mencionas, liderazgo, adaptabilidad, tolerancia al estrés, flexibilidad, están enfocados en aquellas habilidades o necesidades que las empresas piden para el 2025. Pero mira,
Hay un dato que ayer lo encontré y que en una encuesta mundial de trabajo, el 60% de las personas no están a gusto en su trabajo Así y el es. 20% de ellas se sienten, la clasificación es miserable en el trabajo. Claro, eso puede generar algo de estrés o mucho estrés, podemos decir así, y hay una normatividad para esta parte, la famosa norma 35. ¿Qué es la norma 35 y qué es el estrés y todo ese tipo de situaciones que el Ok. estudiante debe conocer y que debe de adaptarse? Ok, vamos a relacionarlo y clasificarlo en dos cosas. ¿Va? Hablamos de riesgos psicosociales, es Ajá. lo que tú mencionas. Todo lo que nos provoca o tiene un efecto en el ser humano dentro del área laboral, que son los riesgos psicosociales. Y hablamos de riesgos físicos, riesgos mentales, riesgos emocionales. Em, Hablemos de la pandemia. A raíz de la pandemia, el ser humano es más sensible, Ejé. ¿ok? Entonces, el desarrollo del estrés, de la ansiedad, de la carga de trabajo, del exceso de tiempo, puede provocar riesgos en las emociones, en la mentalidad y en la productividad de las personas, ¿ok? Bien. En los riesgos físicos, etcétera. Entonces, eso lo que provoca en los seres humanos es un bajo rendimiento, Ujú. porque como tú decías, para poder producir necesitamos una satisfacción laboral, Ujú. una felicidad laboral. Entonces, cuando tú haces algo que te gusta, que te apasiona, que te enamora, quizá, que lo haces con todo el gusto y no solamente haces tu trabajo, haces más, ¿ok? Pero las empresas deben de evaluar los riesgos de las formas de trabajo en la empresa que puede poner ahora sí, valga la redundancia, en riesgo la capacidad de las personas. Porque una persona con ansiedad no produce. Claro, no te va a Una rendir. persona con estrés no produce. Y si la persona no produce, la empresa está perdiendo. Sin embargo, hay una norma que regula estos riesgos a nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional. Se llama la norma 035, propuesta por la Secretaría de Trabajo y de Previsión Previsión social. Social. Ujú. Okay. Esa, aunque se entiende que nace en el 2008, el 23 de octubre es cuando del 2019 entra ya en vigor y comienza a certificar empresas que realmente se preocupen no solamente por que el trabajador Rinda. rinda, Ujú. sino que emocionalmente esté estable, que las circunstancias laborales también no lo pongan en riesgo físico. Bueno, tú lo sabes, eres Claro. ingeniero industrial. La seguridad Del del trabajador, de trabajador las es áreas de súper trabajo, claro. es súper importante, porque si un trabajador se lesiona, ya es un capital menos, porque lo tienes que mandar a incapacidad y tienes un Se espacio genera. disponible. Ujú. ¿Okay? Bueno, mentalmente también, personas que tengan algún tipo de estrés, el estrés provoca otras enfermedades. No sé si en algún momento lo podamos identificar, los estudiantes lo puedan identificar, cuando se sienten muy estresados, que por trabajo se enferman, les duele el estómago. Quien recibe el Exacto. estrés es el estómago. Y entonces podemos desarrollar gastritis, podemos desarrollar N cantidad colitis, de N cantidad de enfermedades. enfermedades físicas o internas, digo externas o internas, que provocan un bajo rendimiento. Y lo que hace esta norma es certificar a las empresas que se preocupen por el bienestar y el entorno laboral de sus trabajadores. Entonces, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de salud y a nivel, obviamente, laboral. Muy bien. Una de las situaciones que los estudiantes viven aquí es que estamos en una población que quizá de llegar del más lejos al tecnológico caminando se hace 20 o 25 Es minutos. correcto. Y tenemos estudiantes que se van a las residencias profesionales, a la educación dual, y que dicen, Inge, me hago 2 horas para llegar al trabajo y 2 horas de regreso. Y eso va generando cierto riesgo a la salud. ¿Cómo se debe preparar el estudiante? Porque si bien es cierto que tanto Yuca, la mayoría egresa o se va de la ciudad, pues se va a lugares donde la contaminación, el estrés, la vida diaria es más rápida y se deben de adaptar, pues para que no se regresen, para que tengan éxito en esos lugares. ¿Cuál sería una de las recomendaciones principales? Bueno, principalmente ellos deben de conocer, porque, bueno, la información
te da el poder de tomar decisiones asertivas. Y es a lo que nos dedicamos, a tomar Así, decisiones. a tomar decisiones, y las decisiones con el menor riesgo posible. Entonces, primeramente es conocerte, como te decía, a ti mismo. Si eres propenso a algo, si tienes algún problema de salud físico, problema de salud mental, evaluar a dónde te quieres ir, cuál es la logística o el trayecto para poder llegar a tu trabajo, cuál es la inversión de tiempo para que ellos puedan planear y administrar sus actividades y que ellos anticipadamente puedan evaluar esta parte para tomar decisiones personales y profesionales, ¿ok? Y que esto les pueda permitir adaptarse a esos cambios que van Entornos a sufrir. diferentes. Claro, porque como tú lo decías, el entorno que viven aquí no va a ser el mismo al que se vayan. Cada Exacto. ciudad o cada rol que nosotros como personas ejercemos nos provoca una adaptación a ese entorno. Entonces, para poderte adaptar necesitas conocer, informarte, conocerte a ti y saber a qué sí te puedes adaptar y a qué no te puedes adaptar para poder administrar y planear esas actividades. Esa parte de la norma 35 en alguno de sus fragmentos habla o toca el punto del liderazgo. Sí. ¿Por qué es tan importante el liderazgo actualmente? Bueno, siempre ha sido importante, desde los generales romanos, que como de Napoleón y todos, que la figura del líder ahora debe ser algo que debe de permear a todos los niveles y los estudiantes deben de desarrollar ese tipo de característica. ¿Cómo se genera un estudiante líder que llega a ser un profesionista, que puede tener a su cargo 20 trabajadores, 100 trabajadores? La parte de liderazgo también por parte de las mujeres que llegan a nivel población, la población de ingenieras es apenas el 35% de la población general. Sin embargo, ellas también son líderes y deben de demostrar ese liderazgo en la industria. ¿Cómo se logra? Ok, yo creo que uno de los valores principales para poder ejercer un liderazgo efectivo es la empatía, la sensibilidad que como seres humanos tenemos y la preocupación que tenemos por los demás. ¿Okay? Eso pienso que es parte importante del liderazgo. En el chip. Porque, por ejemplo, en años anteriores o en otras épocas pensábamos que el líder era el que manda. El líder era el que tenía el carácter fuerte y el que podía delegar actividades, ¿no? Al que le tenías miedo de tan solo llegar. Al que le tenías miedo. Pero eso no es un líder efectivo. Un líder efectivo es el que conoce a su personal, conoce a su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque cada ser humano es diferente y la forma de producir cada vez es diferente. Si tú los tratas igual a todos, puede que afectes la sensibilidad de uno. ¿Sí me explico? Hay que hablar el mismo lenguaje, no solamente de a quien vendas, hay que hablar el lenguaje de cada uno de tus colaboradores. Yo no los llamo trabajadores, digo son colaboradores. Claro, son colaboradores. Ok, esos colaboradores te deben de importar como líder. Y no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, porque a lo mejor, como te decía, influyen ciertas situaciones de tu aspecto familiar, ¿no? Hoy no vine, suponiendo. Sí, hay diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque mi hijo se enfermó. Yo en mi caso tengo 3 hijos y mi jefe inmediato debe de estar sensibilizado a mi situación para poder a lo mejor apoyarme en mis horarios, puede a lo mejor apoyarme con mi carga de trabajo, con algún permiso que se requiera. Esa sensibilidad permite una vinculación más cercana. Y hay más compromiso del colaborador con la organización. Para allá voy. Si tú no te preocupas solamente porque yo te dé trabajo, sino también te preocupas por mi persona y por mi entorno, que es importante para mí. Si tú como líder sabes que es importante para mí, te preocupas por ello, yo te voy a valorar. ¿Y qué vas a hacer? Que yo me comprometa contigo. Porque al tú apoyarme, yo te voy a apoyar más. Porque hay esa reciprocidad de ambas partes. Pero si tú como líder, hay de diferentes tipos de líder. Claro. ¿Ok? Pero liderazgo efectivo, independientemente de ese tipo de liderazgo, es esa sensibilidad que tengas hacia esos colaboradores. Conocerlos y generar en la comunicación un liderazgo efectivo. Porque si no hay una buena comunicación, una buena relación, entonces se genera esa fricción. ¿Puedes dar resultados? Claro, pero estás afectando y estás propiciando riesgos psicosociales en tus colaboradores. Muy bien. Marcas el liderazgo, las capacidades de comunicación, la tolerancia al estrés, y eso debe conformar a un profesionista 360. En tus clases, en las materias que impartes, ¿cuáles son las claves para que ese estudiante adquiera el mayor conocimiento y se sienta fortalecido o robusto al momento de salir? ¿Cuál es una de las
¿Qué es la recomendación que le das a los chicos? Desenvolverse más, participar, tener esa comunicación. Es que esa parte que tú hablas, que son las habilidades blandas, no viene En temarios, en ¿verdad? ninguna asignatura, Ujú. no te dicen cómo hablar, cómo comunicarte, cómo expresarte, ¿sí? Cómo ejercer ese liderazgo. Nadie te dice cómo hacerlo. Sin embargo, Si te lo exigen sí cuando llegas al trabajo, exacto. ¿verdad? Entonces, dentro de las asignaturas que imparto, yo lo que procuro es tener esa comunicación con ellos, tratar de ejemplificar todos los temas que yo Ujú. esté dando y llevarlos a su terreno, no sé, común y cotidiano que ellos tienen. Y posteriormente les doy siempre la palabra o delego actividades que ellos puedan desarrollar y que permitan, a lo mejor ellos no se van a dar cuenta en ese momento, pero que les Todo va permitan, contribuyendo. así es, que les permitan vender ideas, vender conocimiento y vender profesionalmente. Entonces, en el área, por ejemplo, de gestión empresarial, nosotros lo que hacemos es formar profesionales con las capacidades de liderazgo para tener esa sensibilidad con sus colaboradores y sobre todo vender, porque ese es nuestro día a día. Ellos Ujú. tienen que generar estrategias para todo lo que hagan, por ejemplo, el área de industrial que va a desarrollar a lo mejor un prototipo, que tengan Esa esa capacidad. capacidad de venderlo, porque dices, puedo producir Ujú. con la más alta calidad un producto, pero si no tengo la Sí, capacidad tienes de razón. colocarlo, aunque esté Aunque sea lo súper mejor, bueno, o sea, el producto y sea lo mejor, mm, como tú dices, si no lo no puedes, hay un ingreso. es correcto. Entonces necesitan vender y vender Lo que- todo lo que sea, ¿no? Conocimiento, idea, negocio, productos tangibles o intangibles, lo que sea, tienen que aprender a venderlo. Entonces, se generan como dinámicas para que el conocimiento lo puedan llevar a la práctica y que esas dinámicas le permitan adquirir esas habilidades que en los temarios Oiga, no doctora, hay tienen. una situación que lo han expresado en algunos de los egresados o algunas personas. A veces no se la creen que son ingenieros. O salen allá y tú dices, híjole, no sé si yo pueda liderar un equipo, no sé si yo pueda desarrollar este producto, no sé si pueda estar a línea enfrente de un equipo de trabajo. Se la deben de creer. Sí, claro que se la deben de creer, pero ellos no cambian a veces el chip cuando eres recién egresado, Ujú. ¿no? Te les da como miedo, tienen que Estar aprender seguros de que... eso, Y tienen que equivocarse se adquirir eso. vale. Pues es que ¿quién ha aprendido algo si no se equivoca? Ajá. Las equivocaciones nos permiten saber por dónde ir. Y que Y valga la pena así aprender de es. ese error. Por ejemplo, el que inventó la luz siempre se ha dicho, ¿a la primera le salió? No, pues claro que No. no. Dice el que inventó la luz, ¿verdad? Encontré 10,000 maneras de cómo No, no, no funcionaba. exactamente, no se da la electricidad hasta que encontró la manera correcta. Y pues tú y yo lo sabemos, en el área en el área de Ajá. investigación, pues encuentras y propones diversas metodologías para conocer si una herramienta funciona o no No funciona. funciona, Y claro. si no funciona, bueno, lo publicas y les dices a la gente que eso en esa investigación no funcionó y tienen como un antecedente. No tiene nada de malo equivocarse, de siempre que no lo vuelvan a repetir, ¿no? Claro que sí. Que realmente aprendan del error y sepan que sí y que no. Y tienen que romper esos paradigmas profesionales y personales para poder lograr esa adaptabilidad en el campo laboral y creer en ellos. Ujú. Porque si ellos tienen esa seguridad de creer que van como ingenieros, lo van a lograr. Pero si existen esos paradigmas mentales, las limitantes van a estar en su Es cerebro y no correcto. van a poder crecer ni desarrollarse. Y tienen el potencial. Los chicos ahorita tienen la gran capacidad de agarrar un dispositivo y tener acceso al conocimiento que está y que sigue estando exponencial cada día. Entonces, es una de las situaciones que deben de creérsela, deben de generar ese liderazgo, ese tipo de comunicación efectiva y sobre todo estar preparados, que el mundo es tan cambiante que quizá lo que saben hoy para mañana no es lo suficiente y deben de adaptarse nuevamente a esas estrategias de poder aprender y sobre todo ser exitosos en su carrera profesional. Así es. El secreto del éxito nadie lo tiene. Eso, O correcto. sea, el éxito para ti, para mí, para cualquier persona es diferente. Lo que te genere felicidad y satisfacción, eso es éxito. Y esa pasión con la que tú empezaste en comercio, después la maestría, ahora la docencia, que momentáneamente ya llevas tus años acá, y seguramente estoy completamente convencido de que te gusta, te apasiona lo que estás realizando. Claro que sí. Doctora, si le pudieras dar un consejo a la Esmeralda de sexto semestre en comercio o a la que estaba estudiando maestría, ¿qué le dirías?
Yo creo que a mi Esmeralda estudiante le diría que se preparara más. ¿Ok? En, en su momento yo no tuve la oportunidad Ujú. de desarrollar las habilidades ¿Ok? blandas. O sea, eso Pero, y si es, me lo dices, no te creerías. de verdad no tuve, Ujú. nadie me dijo cómo. ¿Ok? Entonces, como tú dices, a prueba y error. ¿Quién me lo enseñó? El sector productivo. ¿Por qué? Porque cuando estuve estudiando tuve la oportunidad de estar trabajando. Entonces, lo que no aprendía en aula, lo aprendía en el trabajo. Y fui agente de ventas. ¿Ok? O sea, trabajé para sostener mis estudios. Todos trabajamos por una necesidad, ya sea profesional, ya sea económica. En ese momento yo tenía una necesidad económica Ujú. que atender y bueno, sin querer, esa experiencia Te sirvió me sirvió completamente. completamente para poder vender y Ujú. venderme también y desarrollar esas habilidades que en el aula no aprendía. Pero sí me hubiera gustado que Esmeralda desarrollara más esas habilidades, porque cuando sales, a veces se te van las oportunidades por no saber cómo O expresar esas ideas. quedarse frenado uno mismo, ¿verdad? Así es. Entonces, dices, yo puedo vender mi conocimiento, pero no, cuando tú vas a una entrevista sería importante eso me encantaría que se diera, que existan algo, a lo mejor algunos talleres que les permitan a los estudiantes cómo se realiza una entrevista, ¿sí? Y cómo realmente responder preguntas y cómo realmente resolver un psicométrico y cómo realmente resolver un examen de conocimiento, porque no es el mismo un examen de conocimiento Claro. a un examen ordinario que ponemos en las asignaturas y que ellos sepan esa parte para que rompan con esos miedos y que puedan lograr sus objetivos profesionales. En mi caso me hubiera gustado en ese momento que alguien me lo dijera. Muy Yo lo bien. tuve que aprender de una manera Sobre muy la marcha, ruda, como se dice. así es, y pues Aquí aprendiendo y estamos. equivocándonos, aquí seguimos, ¿ok? Perfecto. Doctora, vivimos en un mundo globalizado, como lo mencioné al principio, de conocimiento y demás. La mejora continua y el aprendizaje continuo debe también estar inmerso en los estudiantes. Claro que sí, tú sabes que estamos en un mundo totalmente cambiante. Las empresas tienen necesidades diferentes porque crecen, evolucionan y nosotros también como seres humanos también evolucionan nuestras necesidades y nuestros pensamientos. O sea, continuamos reorganizando nuestras ideas y nuestros pensamientos. Por lo tanto, necesitamos adaptarnos a todos esos cambios continuos. Algo que no para, tú lo sabes, Ujú. es el cambio. Y lo que hoy es nuevo, mañana Para ya el no lo mañana. es. Es más, ya no le hablemos de que mañana, a los segundos Ya es ya no completamente es diferente. obsoleto. Lo que yo te estoy diciendo puede ser obsoleto el día de mañana, Ujú. porque las normas, ahorita la 35, las formas de trabajo, las actividades empresariales, el sector industrial, todo cambia. Y más ahorita que estamos entrando a una era completamente Digital. Sí, digital, es ¿no? correcto. Estamos hablando de una inteligencia artificial Ojo, que viene, o que sea, está. ya está, es Ujú. como el COVID, ¿no? Sí. Decíamos, está en Ahí- otro país, pero no tarda en llegar No, y aquí. llegó, y nos llegó. Exactamente. Entonces, igualmente las eras. Estamos concluyendo prácticamente una era digital que viene a revolucionarse ¿Que sí? con una inteligencia artificial que va a cambiar las formas de, Ojo con eso, ojo con eso. ajá, ojo con eso, o sea, viene a cambiar mi forma de vida como Todo, total. individuo, mi forma de vida como empresa, mi forma de vida como industria. Entonces, si no estamos adaptándonos a eso, ¿qué herramientas le estamos dando a nuestros estudiantes? Los estudiantes también deben de buscar esa información, como tú lo dices, hay un mundo de información Sí, en las plataformas que si viene en las aulas o en los temarios, ellos tienen que aprender a buscarla. La información no te va a llegar a ti, tú tienes que buscarla para poder estar un paso adelante, para poder tener una mejora continua, para poder tener una ventaja competitiva. es correcto. ¿Por qué? Porque ellos no van a competir entre ellos, es decir, no van a irse entre compañeros a buscar un mismo trabajo y competir entre ellos como con No, una estamos calificación. Estamos hablando de competencia a nivel internacional. internacional. Y entonces las oportunidades o la actualización que traen otros profesionistas no es la misma que nosotros. Nosotros como profesionales o los estudiantes como profesionales deben de darle un alto valor a su profesión. ¿Por qué? Van a decir, bueno, ¿cuánto vale tu conocimiento? Eso es lo que Sí, llenamos en una hoja sí, de sí. trabajo. ¿Cuánto quieres ¿Cuánto percibir? quieres percibir? ¿Cuánto valor le das a tu profesión? Si solamente te quedas con lo que viste en aula, No, imposible. entonces no estás compitiendo ni a nivel profesional ni a nivel económico. Ujú. Entonces tienes que buscar la información para estar
un paso adelante. Muy bien. Genera la ventaja competitiva, dijera Michael Porter, a nivel personal, a nivel profesional y a nivel empresarial. Muy bien. ¿Sí? Doctora, pues creo que no será la primera ocasión que estés por acá, porque hay muchos temas de Muchísimos. de los cuales hablar y que estoy seguro que les interesan a los estudiantes, a los jóvenes profesionistas y a cualquier persona que en su mentalidad esté la mejora continua, avanzar y tomar las opciones que hay disponibles para poder seguir en un crecimiento personal y obviamente profesional. Te agradezco enormemente que estés participando en este proyecto y pues muchas gracias y nos vemos en otro episodio Claro que sí. para que estés participando. No sé si quieres comentar algo más. No, pues les agradezco mucho el que me hayas invitado, el que me estén escuchando, los que me vayan a sintonizar. Espero que esto les sirva mucho y que les mejore o les cambie tantito el chip para beneficio propio. Perfecto. ¿Ok? Porque queremos estudiantes exitosos. Si a ellos les va bien, a nosotros también. Perfecto. Pues muchas gracias. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, al de Spotify, en Instagram, en redes sociales, porque cada semana vamos a estar compartiendo estas conversaciones con gente tan exitosa como la doctora Esmeralda. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a todos. Excelente tarde. Saludos.